Muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Un tema sin lugar a dudas muy importante, el famoso hackeo a varias oficinas, ministerios del Estado, del gobierno paraguayo, pero también tiene que ver con nosotros, con nuestro día a día, porque obviamente vamos a hablar no solamente de los hackeos al Estado, al gobierno, sino que también a nosotros, a los mortales. Ustedes saben que muchísima gente fue hackeada en sus cuentas bancarias inclusive, así es que vamos a hablar de cuáles son los mecanismos de seguridad y a quiénes tenemos que acudir, digamos, para saber y para sentirnos protegidos y protegidas. Con nosotros, ¿quién se encuentra? El ministro de MITIC, Gustavo Villate. Gracias por estar, ministro. Muy buenas noches, Mina. Muy buenas noches a todos los compañeros aquí de mesa y, por supuesto, a la teleaudiencia. Un gusto estar aquí contigo. Espero que por primera vez, pero espero que no sea la última vez, ¿verdad? Que tenemos muchas cosas para conversar. Sí. Bueno, por primera vez, porque algunas veces te negaste también a venir. No, es así. No me negué, no coincidimos en la agenda. No coincidíamos en la agenda. Ya, supe. Bueno, vamos primero a la parte, digamos, del gobierno oficial y después vamos a los técnicos. Le digo para que los camarógrafos puedan acomodarse. Se encuentra con nosotros también Pedro Martínez, él es director general de ciberseguridad del MITIC. Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. Muchas gracias por la invitación, por la consideración. A toda la mesa también un gran saludo y a la audiencia. Gracias por tenernos acá. Carlos Infran, oficial del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación y esperamos que de esta mesa salga algo fructífero y enseñar un poco también de este punto. Gracias. Ahora sí, acá en la vereda enfrente, ¿verdad? Se encuentran con nosotros Sebastián Ortiz Chamorro, ahora el apellido compuesto. Gracias. Sí, me gusta esto también de usar el apellido de la madre, porque nosotros después solamente se usa el apellido del padre y no de la madre. Sin embargo, hemos colaborado bastante para que ustedes existan, 9 meses. Totalmente. Bueno, Sebastián Ortiz Chamorro, experto en inteligencia artificial, gracias por estar, y otros tantos más que después le van a explicar, porque realmente Sebastián Ortiz, si decimos todo lo que es, solo un programa para vos, Sebastián. Principalmente soy profesor investigador en inteligencia artificial en la Universidad Católica, soy vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Industria del Software y director de verticales emergentes para todo el continente americano de Tieto Ébry. Me encanta. Bueno, me haces falta. Eso de inteligencia artificial, les cuento que después quiero, porque hoy vamos a tratar, porque como somos tantos hoy, pero inteligencia artificial en particular, después quiero hacer otro programa en serio para expandirnos más. Hoy quiero centrarme un poco más en este tema del hackeo, la ciberseguridad. Obviamente vamos a tocar también inteligencia artificial. Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad. Gracias por estar. Gracias a usted. Tantas veces que hablamos por teléfono. Sí, muchísimas veces por radio. Podemos estar juntos. Un saludo a la mesa. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, lo importante es conocer antes que otra cosa, ¿no? Y ayudar a la gente a que conozca un poco lo que está pasando. Bueno, con nosotros también está Luis Benítez, experto informático. Gracias por estar, Luis. Buenas noches, Mina. Buenas noches a toda la mesa y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por un concepto básico, digamos? Primero, y después vamos al ministro para ver qué es lo que se hackeó, por qué falló. También ustedes tienen que opinar al respecto. Pero ¿qué es lo que es hackear? ¿Es entrar en forma, digamos, indebida en la cuenta de alguien? ¿Qué es hackear? O sea, hay varias aristas, pero desde una perspectiva de la seguridad de la información, sí, hay una cosa del hackeo, que es poder demostrar que una infraestructura que se cree segura no lo es, sí, y encontrar puntos de vulneración, pero no aprovecharse de eso. Ajá. Por eso hacemos la diferencia entre vulneraciones y hackeos. Ah. Si bien hackeo es la palabra que más se usa, Sí. a nivel global, los que estamos trabajando en esto siempre pedimos que se haga la diferencia, porque el hacker no es un concepto delincuencial necesariamente. Hablamos de ciberdelincuentes, de crackers, de vulneraciones, de robos, pero el tema de hackeo se usa por una cuestión más de prensa y del común de la gente, pero no es lo correcto. De Hollywood. Exactamente, de Hollywood. La idea es, vos tenés una infraestructura que crees segura, al hackear esa infraestructura, es decir, encontrar mecanismos diferentes
para accesarla, usarla, ingresarla, Sí. bueno, después ya esta gente se aprovecha de eso y tenemos lo que hoy estamos viendo, que son vulneraciones, robo de cuentas, suplantación de identidad, estafas. Esto del Cyber Team, ¿verdad? Cyberteam es un grupo es un de grupo- ciberdelincuentes o actores de amenaza, como se los llama. Claro, pero su objetivo, digamos, en líneas generales no es, digamos, apropiarse de datos para usarlos incorrectamente, sino que es para demostrar simplemente cuál es Y cada la grupo- característica de este grupo en particular, que parece que el que estuvo operando últimamente. Y nosotros contamos 3 actores de amenaza importantes, Sí. cada uno con intereses diferentes. Hay hacktivistas que vienen a hacer en el mundo del ciberespacio lo que son estos activistas que cortan una calle, grafitean y compañía, pero lo hacen en el ciberespacio. Dejan su marca, hacen un ¿Y estos display de Cyber Team página. son más o menos Son eso? más o menos unos activistas, pero hay otros como Licker o este último que apareció que quiso estafar al gobierno, que ya pidieron dinero para no publicar o para que esto no sea a la luz. Diferentes Ajá, intereses. diferentes intereses. Yo quisiera agregar a eso el hecho de que existen grupos que están relacionados con estados, que es un tema muy importante, que es una realidad también hoy. El hecho de que hay grupos de hackers relacionados directamente con la inteligencia rusa, con los chinos, con Corea del Norte y obviamente yo particularmente plantearía una posibilidad acá que Cyberteam esté relacionado a la BIM. también. ¿A cuál? ¿A quién? A la BIM. Brasil, a la inteligencia brasileña. Ah. Porque son realidades que existen. Porque de hecho este hackeo que se hizo en el caso de Itaipú, en las negociaciones de Itaipú, eso, Sí. pero eso es servicio secreto. pero eso eso es otra cosa. del Eso es Brasil. inteligencia. Eso es Del inteligencia, Brasil, ¿verdad? sí. Pero es también un hackeo, ¿verdad? Es Sí, filtración Ya sé gubernamental. que se llama de otro modo, pero en el léxico común es un hackeo, porque es entrar, hackeo, ¿verdad? es un hackeo. En forma... Espionaje gubernamental. Exacto. La cuestión ahí es el hecho de que, históricamente hablando, Brasil nos espió. Desde antes de la guerra de Grande, después de la guerra grande, lo mismo pasó con Argentina. Ahora simplemente los medios de inteligencia son otros, es en el mundo digital. De repente a veces desde San Pablo simplemente no vienen, a veces vienen y hacen lo que tienen que hacer solamente para llevar información. Por eso son actores estatales que tienen intereses en determinado tipo de información. Pero así también hay grupos que o buscan información de lo que se llama inteligencia abierta, de fuente abierta, Sí. es una forma, y también hacen intrusiones para sacar datos para entregar o para vender a estados. Eso es una cuestión que existe real, es un negocio y forma parte de la realidad de este mundo digital de este siglo. Permitime nomás, Sí. Amina, pues concuerdo 100% con lo que mencionan, ¿verdad? Solamente para aclarar, el caso puntual de las acciones de inteligencia no se circunscriben solamente al mundo del hackeo de dispositivos computacional, sino que entra también a tallar desde seguimiento hombre a hombre, Sí. micrófono, o sea, muchas otras, o hasta Modalidades, hay extorsiones, otras. ¿verdad? A personas y compras de personas, ¿verdad? Dentro de eso. O sea, es muy amplio el abanico en el caso de acciones de inteligencia. Por eso nosotros en su momento hemos exigido al Brasil que detalle cuáles fueron esas acciones puntuales, ¿verdad? Y estamos en esa conversación hasta el día de hoy, ¿verdad? Parte de las publicaciones que salieron recientemente es lo que muestran que también hubieron acciones de hackeo en sistemas informáticos, ¿verdad? O eso es lo que ellos alegan a partir de esa, esa documentación periodística, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía ninguna información oficial Eso de te iba a parte decir. del No hay gobierno de información Brasil. oficial, ni una. No, nosotros tenemos contacto a nivel de Cancillería, Sí. esto lo está llevando directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores por un lado, y por otro lado hay una investigación de oficio que está llevando la Fiscalía también relacionado a este punto. Pero, Complementando. Un tema nomás, perdón. para que no se olvide. Hay algo muy importante con lo que dice el señor ministro. Nosotros entramos en contacto con la gente de Aguirre Talento. Aguirre Talento es el periodista que saca a la luz todo esto. Y ellos exponen, hay un foro en Discord y una parte de su página, que incluso llegaron a tener éxito en mecanismos de infiltración usando escort, acompañantes, prostitutas, como quiera llamarlo, Ajá. para vulnerar equipos que terminaron siendo intervenidos. Y el tipo narra y da la lista de la forma y los equipos, marca y modelo que fueron intervenidos. Por eso es que en uno de los posteos que yo hice refiriéndome al tema, le pedí a la gente del MITIC que justamente podamos ser mucho más enérgicos a la hora de reclamarle a Brasil, porque
no me trago el cuento de Lula, que él no sabía y le contó, porque si no se lo hubiera dicho a Santiago. Claro. Y si ellos siguieron, acá lo que importa saber es dónde está esa información, qué personas y qué equipos fueron intervenidos. Y cualquier estudiante de ciberdefensa sabe que en un caso de espionaje gubernamental, las embajadas son parte de la logística. Entonces también habría que pedir explicaciones a esa gente. A ver, Para complementar, sí, perdóname, ministro. Más allá de cómo se está llevando la investigación y por qué canales lo estamos gestionando, el oficio que está llevando a cabo el Ministerio Público ya fue también complementado con toda la información que el MITIC pudo recabar en su investigación en los sistemas que consideramos pudieron haber sido objetivo de esta incursión, ¿verdad? Ya haciendo toda la salvedad que se hizo, que las acciones de inteligencia no se limitan al ciberespacio, los insumos nosotros ya los entregamos también a ellos en su momento y continuamos. ¿A quién ellos? ¿Al Ministerio Al Ministerio Público. Así es. Y sobre el énfasis de la parte enérgica, yo creo que, no es que creo, no existe precedente que se haya convocado al embajador paraguayo en Brasil a Paraguay. No hay precedente. O sea, qué más enérgico hablar de tener, hasta la fecha de hoy, o sea, el embajador Delgadillo se encuentra en territorio paraguayo. O sea, no tenemos embajador allá. Nosotros o sea, retiramos nuestra representación nosotros, diplomática hasta que se aclare esto. Hasta que se aclare eso. O sea, no solamente... son 4 situaciones medidas que se dieron, 4 medidas. Le convocamos al embajador brasilero aquí, se le solicitó a ellos toda la información pertinente. Se convocó al embajador Delgadillo aquí en Paraguay. Se inició un proceso de investigación, que es lo que justamente aclaraba Pedro recién. Y por último, hemos detenido todas las conversaciones y negociaciones del anexo C. Uno no puede hablar de negociación cuando tiene un socio en el cual comete este tipo de situaciones, ¿verdad? Por más que, entre comillas, se haya dado, y digo entre comillas porque parece que continúa un poquitito más allá a la luz de los anuncios periodísticos, fue también parte del gobierno de Lula, pero eso de vuelta no tenemos información oficial. Nosotros como gobierno respondemos a comunicación oficial y fue comunicación oficial de Itamaraty la que nos confirmó a nosotros. Pero de todos modos, digamos, ¿qué les dicen? O sea, esperen, sí, le vamos a contestar o directamente se hacen los coreanos. No, hubo una conversación, el canciller de Brasil se comunicó con el canciller nuestro y él le comunicó que se está trabajando en la investigación y exhaustivamente que van a presentar toda la documentación, ¿verdad? Hay una ¿Pero hay pedido disculpas o algo así? Esa conversación no tenemos nosotros, o sea, desde el Ministerio de Tecnología, ¿verdad? Sí, el canciller comentó que hubo una muy buena predisposición de parte del canciller de Brasil en aclarar toda esta situación. Yo sé que en la cumbre del Mercosur se va a hacer una exigencia mucho mayor, ¿verdad? Si es que no tuviésemos respuesta antes, y eso es ahora los primeros días de julio, ¿verdad? Está previsto en Buenos Aires. Bueno, este tema, ¿cuál es el mecanismo, digamos, que en algunos casos, bueno, es la prensa la que filtró, digamos, este hackeo a Paraguay, digamos, o como vamos a llamarla así para que todo el mundo entienda? En relación al Brasil, digo, ¿verdad? Que fue un trabajo de inteligencia en realidad, pero bueno, esto fue la prensa brasilera la que sacó y por eso nos enteramos. ¿Cuál es el modo, digamos, que tienen los estados para preservar su seguridad, su ciberseguridad, digamos? ¿Y cuál es el modo que tienen para darse cuenta que están siendo hackeados sin que alguien lo reivindique, digamos, ¿verdad? Hay un mecanismo, digamos, que se sabe, o sea, hay un software o algo que te dice, tú te estás siendo hackeado, qué sé yo. ¿Cómo uno sabe y cómo uno preserva y cómo uno sabe si está siendo hackeado o no? Como mínimo eso. A ver, lo más importante que hay que entender es que no es un software, esto es como para hay diferentes modos, de hecho, ¿verdad? Exacto, o sea, puede ser a través de la contraseña, cuando en el caso personal y privado, pero digo, te digo un software por decirte, ya sé, hay diferentes modos, pero el Estado, vamos a empezar por datos, digamos, importantes del Estado, ¿verdad? De un gobierno. ¿Hay un mecanismo, algo que se le puede aplicar a todo el sistema del Estado como para que salte cuando está siendo hackeado?
Existen mecanismos para detección de ese tipo de incidentes, ¿verdad? Si permitís nomás, Sebastián, ¿verdad? Y después me complementar, pues yo sé que Sí, acá adelante. todos tenemos bastante experiencia en esto. O sea, el tema de ciberseguridad es bastante complejo porque influye en infraestructura. O sea, vos tenés en la rama de tecnología, tenés los tres componentes más relevantes que tenés: infraestructura, base de datos y desarrollo, ¿verdad? Los tres tienen que estar alineados a ciertos estándares y padrones que tienen que manejarse por un lado. Luego, una vez tenés la parte usuario, ¿verdad? El usuario también tiene que adecuarse, ¿verdad?, a estas cuestiones, ¿verdad?, de realidades que se manejan. En la detección, vos podés trabajar detección, tenés lo que son las detecciones perimetrales, detección de intrusos, ¿verdad? Tenés diferentes herramientas que se manejan, pero si vos desde la construcción del sistema no previste eso, igual vas a tener vulneraciones. Bueno, y acá, y nosotros, digamos, para complementar, sí, perdón, en la construcción de lo nuestro, evidentemente construimos mal, porque fuimos Claro. recontra hackeados 1000 veces. Entonces, Los paradigmas también van evolucionando, ¿verdad? Uno de repente puede tener adoptados protecciones de vuelta en capas que hacen, que protegen por un lado la conectividad, los servidores, los sistemas. Esto va rotando. Hoy en día, por ejemplo, la tendencia es proteger la identidad. Ya que, a ver, un ejemplo claro es COVID. COVID obligó mucho a todos los sectores a adoptar una suerte de flexibilidad con el tema de la asistencia presencial para desempeñar un trabajo. Entonces ahí se muta un poco el perímetro real de las empresas o las organizaciones en general. Entonces, hoy en día el foco está yendo mucho hacia proteger la identidad del usuario. La identidad básicamente sería la combinación de usuario y contraseña. Esa identidad hoy se están desarrollando muchos métodos de protección, ¿verdad? Siempre van a ser métodos de mitigación a riesgo, ¿verdad? Sí. Igual pueden fallar y ahí es donde entran las otras capas de protección. Entonces no se trata de enchufar o de incorporar una solución holística que te mitigue completamente todo. claro, Digo, una cuestión. sí. Te quiero dar otra visión un poco más amplia, más holística, más de Estado, ¿verdad? La cuestión es que hay que entender que esa infraestructura, ese software, todos esos servicios, de alguna manera impacta solamente en lo civil, ¿verdad? Es estrictamente de importancia civil. Pero hay determinados aspectos que van a estrictamente lo militar, desde el punto de vista de Estado. Más allá del tema de infraestructura, más allá del tema de software, más allá de cómo se desarrolla eso. Ahí es donde entra el Estado desde cómo hacer eso que planteas, que es la detección. Y hay una serie de cuestiones de políticas de Estado en cuanto a la gobernanza de esto. No solamente el sector público tiene que estar metido, también tiene que estar el sector privado muy fuertemente acompañado, la academia con el tema de investigación, capacitación al funcionario público para que ese funcionario sepa este tipo de cuestiones como las escorts, ¿verdad? Que no solamente los estados usan, sino también grupos criminales para sacar información. Entonces, hay ámbitos que son de estrictamente civil, hay ámbitos estrictamente militar, donde el Estado paraguayo, en los dos lugares, de alguna manera, no está actualizándose y, sobre todo, que en este tiempo no se está hablando de ciberdefensa, que es un tema sumamente delicado, es un tema muy importante, donde muy pocos pasos estamos dando de tal manera a proteger nuestra infraestructura crítica. O sea, nuestra sociedad depende de determinado tipo de sistemas que, si son impactados con este tipo de ataques, la sociedad para. La sociedad para. De hecho, yo insisto en una posibilidad de un escenario así más allá de lo civil, por una cuestión de que nosotros estamos dentro de un esquema de una operación psicológica a nivel de masas, de manejo de masas contra la autoridad. Lo que yo les pregunto es, a ver, el hackeo a las oficinas del Estado, digamos, a los ministerios, etcétera, perdonen la ignorancia, ¿verdad? Es por una debilidad del sistema informático del Estado, digamos, o de estas empresas privadas que prestan servicio. Porque estas empresas privadas que prestan servicio, llámense todas las telefonías, etcétera, ¿verdad?
también tendrían que tener todo su sistema de seguridad, porque ahí ya entramos todos, o sea, no solamente el Estado, sino que también las individualidades, digamos, que tenemos. Yo creo que entiendo por dónde va la pregunta. Mira, A ver, yo quisiera ya empezar a hablar en algún momento. ¿Verdad? Primero quiero hablar... Solamente Lucho me dijo que te cortemos. Así fue, Sebastián. Sí, una negación de servicio. Yo quiero hablar algo muy importante. Es la película Misión Imposible con Tom Cruise, para que la gente entienda. Cuando vos tratas de asegurar una casa, una oficina físicamente, es una metáfora muy buena para esta seguridad. Vos agarrás, pones una reja para que no entren por la ventana, después te entran por el techo. Aseguraste el techo, te roban el auto, salís, te roban la billetera. La seguridad es una carrera. ¿Sí? Entonces, siempre vas a tener actores que van a buscar cosas nuevas. ¿Sí? Y en la película de Tom Cruise, en esa famosa escena donde él entra a robar un dato, vos pones una cámara, te hackean la cámara. ¿Sí? Pones unos dispositivos de láser, te bajan por una cuerda para buscar las cosas. Y a veces también se vulneran los mismos dispositivos que detectan eso. Entonces, siempre hay una carrera en ese sentido. Eso es lo que quiero dejar primero muy claro. Y en esa carrera, ¿sí? digamos. En esa carrera, ¿cómo estamos en el sentido siguiente? Sí. Obviamente vos podés llegar hasta acá y después otro te pasa por acá y te gana, pero digamos, por lo menos en lo básico. Después, si alguien inventa un sistema nuevo, ya como vos decís, no sabemos. Tenemos que invertir y mejorar. Pero, y respondiendo a quién tiene la responsabilidad, es una responsabilidad conjunta. Vos podés tener las mejores empresas, los mejores expertos en el Estado, después vos te vas y un funcionario público que tiene acceso a la red se conecta en un aeropuerto a una red pública, le hackean y a partir de ahí... Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Jodernos? No. Ahí Miguel te puede decir. Hay una cosa, miren, sí. Yo voy a hablar de otra película, Misión Imposible, pero con don Horacio Cartes. En el gobierno de don Horacio Cartes, en el 2017, se tomó una medida muy interesante en ciberseguridad, que fue hacer que la función pública paraguaya cumpla obligatoriamente los controles CIS. CIS es Center for Internet Security. Es una organización internacional que genera una serie de buenas prácticas y recomendaciones para que los entes, las empresas, los estados puedan mejorar su ciberseguridad. Eran 20 controles, hoy son 18, que si los lleváramos a cabo estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Mucho más protegidos por lo menos. Los dos primeros controles son el relevamiento de activos físicos y digitales autorizados y no autorizados. Nunca se completó ese trabajo, sigue vigente, o sea, sigue siendo obligatorio para la función pública paraguaya el tema de los controles CIS. Por eso es que también le había dicho yo a la gente... Es importante, ese trabajo no se va a luego completar, va a ser continuo. Claro, pero no puede ser que desde 2017 hasta ahora tengamos solamente dos ministerios que hayan hecho... La noción de incorporar los CIS controls justamente va con una visión de poder mantener eso a través del tiempo. Claro. El trabajo va a ser continuo. Ya sé, pero lo que él dice que muy pocos incorporaron. Sí. Muy poco hecho. Pero yo quiero resaltar nomás el hecho de que ese y otras iniciativas van a ser continuas por la naturaleza de... Estamos de acuerdo, pero lo que voy nomás es... Si empezaron, de 2017, o sea, una cosa que continúe, otra cosa que no haya hasta iniciado. Ahora, es muy poco lo que se ha hecho y con muy pocos ministerios, a tal punto de que hay ministerios muy importantes en donde los funcionarios están usando su teléfono particular para comunicaciones institucionales porque no tienen teléfono corporativo. Pero ahí yo te voy a decir, Miguel, también que el problema es cuando nosotros llamamos y cuando a mí me tocó asumir, yo veo, todo era, la posición del ministerio era solicitarle a las instituciones si estaban de acuerdo en hacer las cosas. Nosotros hoy estamos ejerciendo una rectoría, ¿verdad? O sea, venimos 2 años que lastimosamente 5 años atrás no se ejerció esa rectoría de exigir y hacer que se cumplan las cosas. Entonces, en parte coincido contigo que hubo un lapso muy grande que no se exigieron a que se cumplan efectivamente esas situaciones que se dan ahí. Y volviendo al caso de defensa, yo comparto plenamente con Lucho ese abordaje que le da. Por eso nosotros hemos incorporado militares dentro del equipo de ciberseguridad. Hoy están dentro de MITIC trabajando conjuntamente con nosotros. Estamos trabajando en un proyecto de ley de modificación para darle mayor fortaleza al ejército en materia de ciberseguridad, elevando al comando conjunto el área de ciberseguridad en sí, ¿verdad? O sea, hay
línea que estamos manejando nosotros, que estamos alineados, ¿verdad? Capaz nos falta un poco comunicar más lo que estamos haciendo también nosotros, ¿verdad? Que Yo le es digo, bueno ministro, que se porque sepa. usted dijo algo muy interesante el otro día. Sí. Usted habló el otro día de que a raíz de todo esto que estaba pasando, que está bien, ya pasó, sería muy bueno tener un conocimiento de en qué estado están las infraestructuras críticas, un relevamiento. Eso es lo que dice CIS. Por eso me digo, Ahí también, habría que ver de potenciar para esto. complementar, Miguel, al punto que mencionó Lucho, perdón, Lucho, si está cómodo con ese mote. Solamente Lucho, yo no soy como Sebastián que necesita... El doctor. Todos los títulos. También ya hay un trabajo importante con respecto a la identificación de infraestructura crítica del país, ¿verdad? Eso lo estamos alineando en conjunto con las fuerzas militares y lo estamos empujando, ¿verdad? No está fuera de nuestro radar y es lo que nosotros lo tenemos con la importancia que se merece, porque tenemos la misma visión. El Estado necesita continuar funcionando y para eso necesitamos darle un abordaje. Mira, Sí. Dime. yo soy, no sé, viejo. No sé, en el 89 entré a Internet, para que tenga una idea, ¿verdad? Estas cuestiones desde hace tiempo se está mirando en el Estado, ¿verdad? Desde el gobierno, desde diferentes gobiernos. El tema es que no se hicieron las tareas. ¿verdad? No se hicieron las tareas. No se hicieron las tareas. Definitivamente, Claro. este tema de SysControl es una cosa mínima, ¿eh? No sé, ni un grano de arena con respecto a todo lo que se tiene que hacer. Y no solamente en el Estado, en sí, en el gobierno, también en el sector privado, porque ellos también meten los agujeros. Que una Sí, a realidad. eso O sea, por eso muchos de los pregunté, sistemas por eso que cayeron ahora cayeron por los agujeros que el sector privado Privado. mete al no poner seguridad en el producto, calidad en el producto, ¿verdad? Porque acá hay dos, fíjate vos, dos visiones. El ministro y la gente, digamos, del MITIC dice que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Vos decís que Claro, no. o sea, el tema es que hay que entender esto. Sí. 2017 se aprobó el primer plan nacional de ciberseguridad. 2017. Yo no estaba ahí, no Yo puedo sé, decir. yo sé, O sea, yo sé, yo vengo yo sé, hace 2 años, pero yo puedo hablar la de que cuestión yo es, estoy Gustavo, acá, Lucho. O sea, a ver, espera, vos espera, podés espera. reclamarle a las autoridades anteriores, ¿verdad? A ver, o sea, lo que yo digo y lo que afirmo en todo momento es el hecho de que se empezó con el 2017 un plan que es casi lo mismo que hoy se aprueba con la estrategia nacional. Hay algunas sutiles diferencias, pero es la misma estructura, la misma lógica. Es decir, el Estado paraguayo, con los diferentes gobiernos que tuvieron, tienen la misma inercia de aprobar en papel políticas que no son Pero lo que se implementadas. aprobó en papel, por lo menos lo que se aprobó en Es papel, bueno. es correcto, El es bueno. tema es que no hay presupuesto. Bueno, no pero, se le pero es asigna. bueno, para por lo Sí, menos lo del pero papel, por sí. lo menos, Por lo menos mínimo. está bien. Sí. Bueno. Esto, no la del a ver, 17. Esto y el esto, otro. pero Sí. también necesitas un plan. Necesita un plan porque si no estamos a la deriva, ¿verdad? Y lo que Seguro. nosotros y lo que Seguro. yo vengo diciendo, ¿verdad? En estos eventos, ¿verdad? O pequeños eventos que hacemos es justamente comunicar porque la gente, nosotros encontramos, y esto en general, no solamente en temas de ciberseguridad, encontramos planes, pero maravillosos. Pero el problema es la ejecución. Es la ejecución. Mi enfoque fue de llegar en el lugar en el cual esté, y lo hablo con todo lo que trabaja conmigo, es nosotros tenemos que ejecutar. Y bueno, nosotros tenemos que hacer que de se ese haga. plan, ¿verdad? Sí. Que es cierto, vos no te puedes hacer responsable de lo que no hicieron en el gobierno anterior, pero de este gobierno que lleva 2 años Sí. y de ese plan que es 100, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se pudo ejecutar de ese 100 en estos 2 años? No, nosotros lanzamos este plan ahora, pero venimos trabajando en los procesos que se vienen realizando. Y ahí coincido con Lucho en el tema del presupuesto, ¿verdad? En un sentido. Nosotros tenemos un presupuesto de agenda digital, que es un crédito del BID que fue aprobado en el 2018, si no me equivoco, 2017 también, porque cuando Empezó nace en MITIC, 2017. más o menos se aprueba ese presupuesto. Ese presupuesto era de 130 millones de dólares, ahora queda más o menos 70 millones de dólares de lo que no está más o menos comprometido. Ese presupuesto vencía ahora, en el 2026. ¿Qué pasó? Nosotros cuando llegamos no podíamos ejecutar los proyectos porque los proyectos son mucho más largos que el vencimiento. Entonces tuvimos que hacer un pedido de reprogramación de 3 años y a partir de ahí estamos nosotros ejecutando lo que tiene que ver. Pero esa es una parte de inversiones que está muy atado a la aprobación de la ley del crédito, que nos dice explícitamente cuáles son los componentes que tenemos que hacer. Entonces no podemos salirnos mucho de ahí. Y luego está el mantenimiento, la operación de todo el sistema. A ver, o sea, la cuestión ahí, o sea, para de alguna manera tratar de analizar un poco más desde arriba, ¿verdad?
Es cierto, están los planes. Se hicieron los planes, se tuvo presupuesto en un momento determinado. En el 2019 hubo, no sé, un montón de dinero para ciberseguridad explícitamente. Tampoco se ejecutó ni en el gobierno pasado ni en este gobierno esa acción propiamente. Pero hay que entender también sobre eso lo siguiente. Está bien el plan, existe el plan. La cuestión es que el modelo que plantea el plan de implementación de relacionamiento sector público, sector privado, se agotó. ¿Qué quiere decir agotó? No funciona. O sea que entonces Esta esa es la parte del demostración. plan entonces no O está sea, bien. La forma en cómo se implementó con el sector privado, de alguna manera de drenar todo ese presupuesto sin que tenga beneficios para la ciudadanía. Eso sucedió en esta agenda digital, que gracias acá Sebastián y otros actores que forman parte del ecosistema digital. Y particularmente eso es muy importante entenderlo, porque ¿qué significa esto, Mina? Significa tercerizar servicios, significa comprar productos. Y está bien, es un modelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos urgencias, no tenemos capacidad en las unidades de seguridad que puedan hacer la respuesta para estas cuestiones que son problemas de Estado. O sea, para mí, por eso el modelo es el que se agotó de alguna manera y eso es lo que hay que plantear. Un ratito, por favor. Quería preguntarle a Carlos Ifrán del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. ¿Ustedes cuál es su expertise y dónde está la responsabilidad? ¿Actúan en los casos así justamente personales, que hackearon la cuenta de fulano, que entraron, o cuál es la función de este departamento, digamos? ¿Es en relación al Estado mismo también o a las personas del Estado paraguayo, a ver, los ciudadanos? A ver, hay que partir del concepto, por eso es que es muy difícil ahondar en un solo tema. Ajá. Una cosa es la ciberseguridad y otra cosa muy diferente, pero ligada a ella, es el cibercrimen. La ciberseguridad es todo lo que es infraestructura, software, desarrollo y servicios críticos a nivel estatal. Y el cibercrimen es la investigación de los modos operandi que pueden afectar a la ciudadanía, Sí. siempre dependiendo de la motivación que trae consigo ese atacante. Ajá. Entonces la policía, ¿qué es lo que hace? Tenemos 3 denuncias que comunicamos al Ministerio Público. La última entró el día viernes, coordinamos, informamos más que coordinar con el señor Pedro en relación a este denunciante que detectó en la dark web un sitio que estaba ofreciendo ciertas bases de datos. Corroboramos nosotros y efectivamente era así. Esta persona hizo una denegación de servicio. Rápidamente lo que hizo es que terceros no puedan descargar, pero inmediatamente, como todo lo que sucede en la dark web es muy anónimo, no es plenamente anónimo. Si me da una investigación, un tiempo de 3 años, quizás lleguemos a ellos, porque es todo emulado, es muy complicado si por lo menos vamos a empezar de cero. Entonces, ¿qué es lo que hace el que ya tiene la información? Vuelve a levantar un sitio y lo sigue distribuyendo, ¿verdad? Dependiendo de sus motivaciones. Cuando no pide dinero, podemos pensar en cualquier motivaciones. Activismo, lo que hablaba el compañero, podría ser, muchas veces es desacreditar al Estado. Ahora bien, hay que partir de un punto y es la línea que está la policía del jefe de departamento, el comisario Dionel Alarcón. El filtrado de información es algo de siempre. Es algo de siempre. ¿Qué pasa? Y no, sin temor a equivocarme, el feminicidio es algo de siempre. ¿Qué es lo que ahora hace que esto salga a luz? La difusión, la alta difusión. Sí. Entonces, hace no mucho, hace una semana, un par de semanas, Meta fue hackeada. Hubo una filtración, pero importantísima de datos. Meta que tiene el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Las motivaciones que puedan tener y por sobre todo ese control parental. Yo te hablo de lo que es la preocupación ciudadana, la constante de lo básico. Modificar mi contraseña. Algo que yo siempre digo, si yo tengo 10 millones de guaraníes y tengo posibilidad de tener 4 cuentas bancarias, la regla me dice tener 2,5 millones en cada uno, porque las infraestructuras siempre van a ser atacadas desde el sector privado o el sector público. Eso es un poco el mensaje que yo vengo a traer aquí en esta mesa, que es fantástica, y te puedo asegurar que podemos hablar 24 horas y no vamos a parar, porque cada uno son referentes en el área. No sé si respondo a la pregunta, pero es un poco lo que la policía... Vamos a profundizar, porque hay muchas cosas más que quiero preguntarte, pero tengo que ir a la pausa por acá.
Me está diciendo que nos pasamos muchísimo. Quiero terminar un poco más con el tema del Estado propiamente dicho. Obviamente fuiste muy criticado en estos días, ministro, porque ¿cuántas oficinas de Estado, cuántos ministerios fueron hackeados, digamos? A ver, sitios web tenemos nosotros, Pedro, contabilizados. En los últimos días Son- fueron más de 10, ¿verdad? Más de 10. Más de 10 en los últimos días. Ahora, Sí, pero no 10 instituciones. En Son una 10. institución tuvimos 4 aproximadamente. Ronda los 10 el número de sitios web. incidentes. Sí. bueno, espera, 10. Sí. De Últimos 10. No. O sea, hay que entender y aclarar ese tema, porque yo creo que ustedes están cometiendo un error comunicacional en eso. La mayoría no fueron hackeados. No. Se robaron contraseñas o se trajeron Así contraseñas. mismo, pero a la es lo que deep web. venimos diciendo nosotros. Claro, pero pero- el tema es que no indican, no fueron hackeados propiamente, sino simplemente entraron con usuarios que no cuidaron Su la- contraseña, su el contraseña. mecanismo. Es lo que venimos Hubo- diciendo. Es un Sí, acceso hubo, indebido. sí, un está acceso bien, indebido. Es un hackeo de todas maneras, No pero es del un hackeo, modo... eso no es un hackeo, es un acceso indebido. Se hackeó otra Pero yo cosa, pensé que pero todos no los el hackeos Estado. eran accesos indebidos, ¿verdad? No. O sea, eso ya es cuestión del Código Penal. y Lo, cosas lo por el que, estilo. lo que Yo creo Lucho, lo que se entiendo están que Lucho haciendo está mal. diciendo es que no se configura como otro nivel de sofisticación de ataque. Igualmente, todavía, o sea, igualmente el robo de credenciales para acceso indebido configura un hackeo, por más que desmerite el Exacto. término, pero igual sigue Coloquialmente. siendo. O sea, la cuestión es que al Estado, a los sistemas, estos sistemas donde se utilizó esta cuestión, realmente no hubo un aprovechamiento de alguna vulneración. O sea, espera, la- entonces vamos a aclarar. Entonces, dentro de todo mejor, en el sentido que, Claro, que sí, el sistema... justamente. Totalmente, es lo que estamos de acuerdo. El sistema no es que es tan malo que es muy vulnerable y por eso que 10 instituciones... Pero por fueron eso que vulneradas. hablamos Pero de- de todas maneras, esto quiere decir que es una cuestión de o descuido o imprudencia de funcionarios que hicieron posible entonces esto. ¿Es así, funcionarios? Es así, o tal vez falta más capacitación, ¿verdad? Para Eso. que no accedan ellos Eso. a enlaces que reciben, para que tengan una frecuencia de cambio de uso de las contraseñas, ¿verdad? Y ahí siempre, y estos son, digamos, recomendaciones para la ciudadanía en general, ¿verdad? El uso de clave robusta, no usar dentro de la clave datos personales, el nombre de mi hijo, de mi hija, fecha de nacimiento, ¿verdad? Cosas por el estilo, ¿verdad? Que igual el acceso, digamos, a links o enlaces que nosotros recibimos que no son de contactos conocidos o que tienen cierta, digamos, notoriedad que normalmente no recibimos, ¿verdad? Que son, digamos, elementos básicos a la hora de tener ciertos cuidados, ¿verdad? Creo que pasa primero por eso, o sea que es lo básico, ¿verdad? Lo básico es tener cuidado cuando accedemos a un sitio que nos solicita el usuario y clave, ¿verdad? Porque el banco normalmente no te va a enviar una notificación para hacer un cambio de clave a través de un enlace. Los sitios web o que se usan para cuentas en general. Y luego tener los recaudos, ¿verdad? De tener también nosotros, ¿verdad? Seguir insistiendo con sistemas que no permitan claves sencillas o simples, ¿verdad? Con cierta complejidad, que es lo que estamos nosotros estableciendo en los procedimientos, en los procesos que ya datan de hace muchísimo tiempo, pero ahora nosotros estamos notificando y dando de baja los sitios que no cumplen con estos requisitos, cosa Claro, que claro. jamás se hizo. Es la primera vez que nosotros estamos haciendo eso, donde le decimos a la institución, te damos un plazo para que- poder adecuar a las recomendaciones que datan de hace 5 años, por lo menos, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, el MITIC, ¿cuál es la función del MITIC? Porque no todo el mundo sabe. ¿Cuál es la función del MITIC? Una vez que me digas, te quiero hacer una propuesta, pero quiero saber si esa es la función primero. Sí. A ver, ¿cuál No, es la función? me- Brevemente. MITIC se crea con básicamente la unión de dos secretarías, ¿verdad? La Secretaría de SICOM, que es de la información a nivel de comunicacional, de prensa, Sí. y por el otro lado CENATIC, que era la Secretaría Nacional de Tecnología de la Tecnología. Información y Comunicación, ¿verdad? Sí. O sea, tecnología y comunicación. Así en mismo, síntesis. las dos áreas, ¿verdad? Sí. Algunos dicen que fue un problema semántico, ¿verdad? Pero lo que se hizo fue unir dos secretarías, ¿verdad? Que lo que tienen en común es que ambos son transversales, ¿verdad? O sea, funcionan como un trabajo de back office, o sea, detrás de todas las instituciones. Ahora, lo de comunicación quiero dejar para otro Sí. momento porque no es esto, digamos. Tengo un montón de críticas de todas maneras que hacer o Sí. aporte, como quieras llamarle, pero... Las críticas siempre son buenas, Sí, siempre el son asunto es que recibidas. las tomen también, ¿verdad? Sí. Son buenas, Sí, pero no las toman exactamente, muchas que veces. la Bueno. tomen. La parte de tecnología, que es lo que hoy, digamos, queremos tratar, ¿hasta qué punto, digamos, el MITIC, la parte de tecnología, tiene
una función rectora también, no solamente... De hecho, ese es el rol del MITIC, el rol rector. No es pero a no nivel es nacional, te sí, digo yo, no no solamente rector de los ministerios. Te pregunto por lo siguiente, a ver si también el sector privado, o sea, si ustedes pueden dar recomendaciones o establecer reglas o obligaciones también al sector privado. O sea, ¿el MITIC tiene también esa función o esa función no? Solamente va solamente a al solicitud de parte del privado. O sea, nosotros no podemos ahí tomar una atribución en el caso, por ejemplo, cuando hay un reporte de incidente de vulneración de parte del sector privado, nosotros no estamos a disposición. Por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de la Municipalidad de Asunción, el caso sonado de Parsim, ¿verdad? Nosotros no podemos intervenir ahí porque ellos tienen autonomía, ¿verdad? Pero ellos nos solicitan a nosotros, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos obligados a darle ese En ese caso me servicio. queda claro. Pero en el caso de la seguridad, que es lo que hoy no... Precisamente. A ver, Sebastián. Ahí yo tengo un compañero de colegio que se llama Otto, ¿sí? Él come en exceso, está con un sobrepeso y su señora se va de vacaciones. Le dice, Otto, cuando este mes tenés que bajar de peso, se va al nutricionista, le da su plan de dieta, la señora se va, viene, le encuentra a Otto con una cerveza en la mano, un pancho en la otra, está rodando con 10 kilos encima. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿La nutricionista o Otto que le está dando a las papas fritas y a la cerveza? Sí, Otto. Claro, claramente Otto. Bueno, y acá, hacer el Entonces, paralelo. acá el MITIC tiene una función de dar ciertas recomendaciones. En algunos casos tiene una función rectora donde puede obligarle a hacer ciertas cosas a las instituciones públicas. ¿Y a las privadas no? A las privadas no, pero sí tiene una responsabilidad de proponer leyes, proponer reglamentos que efectivamente, o sea, la ley de privacidad de datos, ahí tiene que efectivamente... Pero para efectivamente cumplir eso que vos decís, que yo le puedo decir, yo tengo la rectoría, pero ¿qué efecto práctico realmente yo puedo hacer cuando no ocurre eso? Por eso que nosotros... Pero entonces hay que hacer modificaciones en la ley. Lo que ahí estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que una de las funciones de MITIC era las compras en tecnología? Y efectivamente nunca se hizo eso. Lo primero que nosotros hicimos a partir del año pasado fue incorporar dentro de la ley de presupuesto el proceso de autorizaciones. No se compra ningún pendrive sin que pase por una autorización de MITIC. Eso hace que nosotros podamos estandarizar, mejorar las compras en general, ¿verdad? Y hacer un proceso realmente de que se estandarice algunas cosas y que también se haga una compra mucho más efectiva, porque los recursos siempre son limitados. Quiero abordar el tema rápidamente. Sé que el tema de Parsim me pega muy de lleno porque yo hice la primera auditoría y nadie me dio pelota. Un año después la hicieron ustedes con Jorge Levera y determinaron exactamente lo mismo. Pero es una cuestión no tenemos nada que ver nosotros ahí. Parsim nunca tendría que haber visto la luz. Y hoy datos de más de 10.000 paraguayos siguen estando perdidos, no sabemos dónde ni qué se está haciendo. A lo que voy nomás es... Pero nosotros qué, a ver, nosotros no es la responsabilidad nuestra. La municipalidad compra un software, lo que todos esperamos de MITIC es que pueda tener... La municipalidad tiene autonomía, autarquía. Nosotros no podemos ejercer nada ahí. Pero no pueden obligarle a ciertas cosas. Sí, por eso te digo, es limitada la función del La Constitución le da autonomía y autarquía a la municipalidad. No hay manera de que por una ley pero con el sector privado, lo que a mí me interesa, no podés, ¿hasta qué punto llega tu limitación? La cuestión es la siguiente. En el artículo 7 de la ley del MITIC está explícitamente el tema de el diseño de planes, la evaluación, inclusive el control. Y no es necesario que vayan las empresas, sino simplemente, por ejemplo, a través de contrataciones públicas. Toda empresa que contrate al Estado tiene que cumplir estos requisitos de seguridad. Así es como se funciona en todo el resto del mundo. Es tener visión de Estado para gestionar ciberseguridad, que es una cuestión que no tenemos. La ley está. O sea, hay que implementarle. El problema es que no está. El problema es que lo que no está en el decreto de repente. Por eso, de repente, el accionar que tiene el MITIC es lo que dice la Pero acaba de decir el ministro que justamente ahora, a partir de, cuando desde que te compres un chip, tiene que pasar por... Y yo coincido con Lucho, la frustración de Lucho que data ya de hace 6, 7 años que viene peleando. O mucho más, pero yo le digo, a partir de que nosotros ingresamos, empezamos a hacer estas cosas, ¿verdad? Pero es un cambio
cultural es cambiar hacia adentro, ¿verdad? Nosotros no cambiamos, o sea, no es que viene el ministro Villate y sale toda la gente que estaba ahí en el Ministerio de Tecnología, o sea, tenemos que trabajar conjuntamente. Hay gente muy buena dentro del ministerio. No es solamente un cambio A ver, cultural. Sebastián. A ver, no es Sí. solamente un cambio cultural. Acá, cada vez que el MITIC ha querido entrar efectivamente a regular esas compras del Estado, ha tenido ataques salvajes. ¿Sí? Entonces, es una cosa muy complicada. Claro, Y acá quiero pedimos mencionar- control, pedimos, Claro, pero después cuando y se acá hace... quiero mencionar que también hay un actor muy importante que ha estado metiendo palos en las ruedas hace años. ¿Sí? Antes se hablaba de la patria contratista. Acá está la patria consultora. ¿Sí? Lucho, por ejemplo, él dice, yo soy un ciudadano, yo soy un trabajador. Vos por años, ¿sí?, te la pasaste ordeñando las ubres del Estado como consultor. Muchas de las cosas que hiciste realmente valieron la pena. ¿Sí? Pero hay todo un sector, ¿sí?, que le ataca al MITIC, que le atacó al MITIC. Por ejemplo, los consultores, cuando se iba a hacer el MITIC y con la cuestión de agenda digital, como veían que iba a haber un control sobre el carnaval de consultorías descontrolado que había, ¿sí?, atacaron. Entonces, ahí, ¿sí?, y lo siguen atacando. Entonces, mucho cuidado con la gente que viene y se pone nerviosita, estoy frustrado, Cuidado, porque hay gente que lo que está queriendo hacer, ¿sí?, es cuidar, por ejemplo, los carnavales de consultorías que se hicieron. Entonces, hay un problema también político, y un problema político no significa solamente lo que pasa Sí, en las elecciones. lógico. Es por parte de las comunidades, de la academia, ¿sí? Por eso, todos tenemos intereses, hay que crear un balance. ¿Sí? Pero eso fue lo que preguntó la señora Mina hoy. Yo creo que esa era la pregunta que quedó sin responder. Si ustedes van a la página de Scotland Yard, van a ver el análisis que hizo para decirle a Huawei que no iban a poner 5G porque estaban recolectando más información de la que debían recolectar. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer análisis de software y hardware que estamos comprando desde el Estado para saber si nos espían. Por eso el software brasileño para escuchar a veces había sido que también tenía otra cosa, o los tótems de inmigración. Entonces yo lo que quiero saber es hasta qué punto, cuándo va a pasar que por más independiente que sea, el MITIC va a asumir el rol que todos esperamos y que diga, a ver, vos estás comprando ese tótem para identificaciones, ese tótem no porque había sido que está llevando o publicando información al gobierno chino o al gobierno de tal cosa. Hoy no podemos hacer eso. Por suerte que hoy ya está publicado que es domingo la licitación de 5G, así que va a responder directamente si podés mirar eso a tu pregunta. Pero por eso, podemos hacer eso. Tenemos la espalda Podés para mirar hacer ya, eso. Podés mirar ya eso que ya está publicado. Quiero, si brevemente, ministro, porque después quiero ir nuevamente a la policía, porque tiene que ver con esta seguridad ciudadana individual, las denuncias casi siempre se hacen, ¿verdad?, al departamento de policía, sobre todo de ese departamento en particular. Sí. Pero, si vos me tuvieras que decir, mira, con todo esto que pasó, se demuestra que somos vulnerables como Estado, digo, en relación a lo que sucedió, o lo que somos es pelotudos como funcionarios públicos que no sabemos ni cuidar nuestra contraseña. O sea, si me podés decir, ¿somos vulnerables? No. Porque de que somos, porque se hackeó, digamos, ¿verdad? Ahora, si es, me dicen acá los entendidos que no es, que es más bien una cuestión de conducta, pero también tiene que ver con redefinir con los funcionarios esos mecanismos de seguridad, digamos. Vos, del 1 al 10, ¿cuánto es vulnerable el Estado hoy yo creo que esa numeración es imposible de dar porque, y ahí podemos debatir también, porque la seguridad no es una cuestión que se pueda medir así directamente, ¿verdad? Hay índices que se miden, ¿verdad? Que yo puedo estar de acuerdo o no en los índices internacionales de manejo a nivel de ciberseguridad, ¿verdad? Que básicamente es de constar de una política actualizada, de manejar esas situaciones, tener capacitación, formación. Hablaba Miguel Ángel hace rato de lo que es el tema de formar ya desde los jóvenes, los chicos, ¿verdad? O sea, pasa por un abanico de situaciones donde igual nosotros podés estamos... decir, bueno, en ese campo la verdad que estamos reatrasados, por lo tanto estamos en un 7. A ver, depende de que estamos 5. atrasados, si estamos implementando ya o no, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Que estamos llevando eso, estamos a partir de lo que es la creación, por ejemplo, de los laboratorios STEM, que es un proyecto que nosotros iniciamos. A mí se me critica bastante también por la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Que es algo que yo, por lo menos, que vengo del sector empresarial y capaz Sebastián esté de acuerdo o no conmigo, ¿verdad? Podemos discernir, pero yo creo que es una mala práctica el hecho de que por ejecución se mida la rendición de una persona. Nosotros cuanto menos ejecutamos y hacemos la cosa, es cuanto mejor se hace. Nosotros, por ejemplo, la ejecución del FEI fue del 2% del año pasado.
Pero yo hice todo lo que se tenía que hacer. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos convenios con los operadores a partir de los compromisos sociales y se ¿Pero por qué conectó nomás no más haces escuelas. más ya tenés poca ejecución? ¿Se tenés la plata o no te dan la plata porque yo no estoy de podés acuerdo ejecutar? en ejecutar ese monto en gasto corriente cuando estamos hablando de inversión y para mí los No, en gasto costos... corriente de inversión te estoy hablando. No, pero ¿qué hacía tradicionalmente antes el No, MITIC? no, ahora te estoy Y diciendo. bueno, y eso, Ahora, para hacer- ¿por qué vos no ejecutás Porque hay que hacer- 60 o 70% en inversión? Bueno, hay dos problemas ahí, ¿verdad? El primer problema es que vos cuando el presupuesto, muy poca gente entiende que el presupuesto que se aprueba Sí, a nivel una cosa. Congreso es una cosa y lo que es el plan financiero, que es la línea que te da el MEF, es Exacto. otra cosa, ¿verdad? Bueno, a vos te dan poca plata. En el MEF está topeado solamente gasto corriente, o sea, gasto obligatorio, hasta ahora. Ahora se está liberando de a poco los otros gastos. Ah, pero bueno, por entonces le otro... tenemos que llamar a Carlos Fernández No, Valorino. yo hablo ¿no? con Carlos Fernández, ¿verdad? Y yo ¿Y por qué te dan entiendo... poca plata entonces? Yo entiendo la situación, ¿verdad? Dentro del MEF, hoy tenemos nosotros muchas necesidades básicas que cubrir también. Nosotros dentro, y por Pero eso... entonces hay por una eso- falta de presupuesto. No, a ver, lo que estamos haciendo nosotros con esa baja cantidad de recursos que tenemos es optimizar. Por Sí, eso ya las sea una cosa que autorizaciones... optimice, igual la gente le pone agua a la sopa, pero en síntesis, entonces tenés una baja ejecución presupuestaria porque simplemente porque no te financian, no te dan, o sea, está No, aprobado tal en cosa. el pero caso no te del dan. IFEI nosotros estamos reconvirtiendo y ese dinero estamos llevando a lo que es creación de laboratorios STEM para el Ministerio de Educación y Ciencia en las escuelas, ¿verdad? Que va a permitir un cambio muy radical en cómo se enseña, porque lo que nosotros decimos a los chicos no es enseñarle computación, sino que los maestros en el Instituto de Formación Docente enseñen matemática y lectoescritura a partir de las herramientas que te dan hoy la tecnología o el STEM en general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El cambio de eso significó hablar con el FEI, ¿verdad? Presentar ese proyecto y hacer un cambio, ¿verdad? Porque anteriormente se pagaba, anteriormente me refiero ya a nosotros también en parte, ¿verdad? Porque heredamos contratos, es el costo recurrente del enlace de conectividad a Internet a las escuelas. Y yo le decía, ¿para qué necesitamos nosotros conectividad en la escuela? ¿Qué damos, verdad? ¿Qué hacemos? Entonces ahí, a partir de ahí empezamos a trabajar en estos proyectos, ¿verdad? De STEM y es un cambio de reconversión en sí, ¿verdad? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, lo que nosotros decimos es, vamos a trabajar en salud. ¿Cómo hacemos con salud? Ahí trabajamos de vuelta el GIS, el sistema de gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque de vuelta es una cuestión de recursos. No es que el Ministerio de Salud hace solo, no es que MITIC hace el GIS, ¿verdad? Tenemos la cooperación de Taiwán, pero para que funcione el sistema tenemos que darle conectividad. Para tener conectividad tenemos que tener también equipamiento dentro de eso, formación. Y ahí atamos nosotros. Por ejemplo, qué bueno sería saber cuánto medicamento necesita tal hospital o tal centro de salud. Y hoy tenemos registrado, tenemos la receta electrónica, podemos saber cuánto es, tenemos el pedido. ¿Cómo se hacía tradicionalmente los pedidos de medicamentos? Tradicionalmente solicitaban, ¿y cómo solicitaban? Y normalmente tarda luego mucho porque se demora, eso vamos a pedir de más. Se expiraban los medicamentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya listado en un 80%, tenemos 60-65% de cobertura del GIS, pero con una capacidad de 80%. Entonces ya podemos optimizar la compra a partir de ahora y ser mucho más eficiente para que no solamente salud sea eficiente, sino que para que los recursos del Estado realmente se utilicen de mejor manera, que es una manera importante de ir usando la digitalización. Se me refue el tiempo. Brevemente te pregunto, en la policía, ¿es ahí donde si yo me siento insegura o veo que me sacaron plata del banco y yo no saqué, ¿me voy a dónde? ¿Me voy a la policía? ¿A qué Bueno. departamento? Porque la gente ni sabe a dónde tiene que ir. Antes de irme a la comisaría, porque tengo que ir a cualquier unidad policial, Sí. esa es la directiva. En cualquier comisaría, por más comisaría que sea, van a radicar la denuncia y van a remitirla a A ustedes. la unidad especializada, el departamento especializado. Pero ya desde antes, si yo me di cuenta que perdí el acceso a mi cuenta, si me doy cuenta que perdí la cobertura de señal, llamo de otro número y pongo en alerta de manera tal que las primeras respuestas Sean rápidas. sean eficientes. ¿Y a dónde entonces tenemos que ir? A ver, Llamar al 021 44 31 26. espera, decí más despacio. Voy a poner como zócalo Ok. después. 021 44 31 26. ¿Qué es eso? Es la oficina de cibercrimen, opera 24/7, ahí va a haber un personal que me va a dar el soporte y me va a decir qué hacer. Y la dirección ya, una vez que di aviso, llegar ahí. Si es que me queda cerca, tenemos oficina en todo el país. Pero lo primero que tenemos que hacer es llamar a Es ese llamar número. de manera tal a que ya sepan, por ejemplo,
perdiste el acceso a tu home banking. Sí. Y nosotros tenemos a través de la SOBAN puntos de contacto a quienes podemos decirle, ok, esta cuenta fue hackeada, Sí. necesito que si el dinero sigue ahí, o si se movió el dinero, o efectivamente hay todavía dinero ahí, cancelar, bloquear, congelar la cuenta de manera tal a que no pierda todo lo que tiene. Y si se fue a parar la cuenta de Gaspar, que el estafador o la cuenta mula del estafador se retenga ese dinero ahí. Pero entonces como ejemplo, son los efectos prácticos. Bueno, Entonces, ahora les pregunto, aparte de que tenemos que hacer la denuncia en la policía y ellos, digamos, entran en todo ese operativo, antes que esto suceda, Antes. yo justamente solía hablar con Gaspar muchísimo en la radio, ¿verdad? Antes que esto suceda, ¿qué podemos hacer los mortales? Yo le decía a Gaspar, ¿cómo yo sé si mi teléfono está pinchado? ¿Hay algún sistema para que mi teléfono sea seguro y que no me escuchen todo lo que yo digo, hago, etcétera, etcétera? Tenemos que recurrir a quiénes para tener seguridad personal, digamos. Este es un tema de capacitación y yo siempre apunto que es con conocimiento y no con miedo que se sale adelante de esto. Entender qué es lo que estamos gestionando. Empezar por algo básico que es el correo electrónico. Hay gente que no sabe cuál es la contraseña de su correo o cuál es su correo porque se fue a la telefónica, le crearon un correo para tener el chip y nunca más supo. Bueno, empezar por ahí. ¿Cómo hago para recuperar? ¿A dónde apunta? Ley de confianza cero. Desconfío de los enlaces, de las llamadas, de números del extranjero y sobre todo aprender que hoy aplicaciones y dispositivos tienen el doble factor de autenticación, que es un paso más, una contraseña más para impedir que accedan a mis activos digitales, físicos, lo que fuera. El WhatsApp tiene, el Telegram tiene, la Play tiene, todos tienen. Bueno, pero ¿por qué ustedes no hacen, ustedes que son los entendidos en la materia? ¿Por qué no dicen, sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados? ¿Por qué no? Comunicación y del que Estado, o el TV MITIC puede pública. hacer ese realmente contratar a la gente entendida, le contratan a Benítez, a Gaspar. Mire, ayer saqué una estadística. El año pasado capacitamos a pecho gentil sin cobrar un solo guaraní a 5.000 familias en seguridad de niños en Internet. Este año ya voy por 34 colegios recorridos para enseñar sobre el tema de ciberseguridad y riesgo cibernético en niños. Y en cada uno, cuando hago taller de padres, me encuentro que los padres ni siquiera saben lo que pasa en su red Wi-Fi ni nada. Policía también Yo tiene. te puedo asegurar que muchísima gente va a acudir a este tipo de La policía tiene charlas para escuelas, la fiscalía tiene. gracias Luis, porque ahora estamos muy fuertes con el plan Sumar. Igual, mira, yo te digo a título personal, es como una aguja en un pajar, porque no llegamos a todos los chicos. Yo preferiría que se hable con el MITIC, Ministerio de Educación, se incorpore como cátedra. Sí. Para mí sería mucho mejor. Eso, porque Muy no llegamos a buena todos. idea. Pero Hace 10 años lo venimos Sí, pidiendo. Muy Sí. buena idea. Les dimos un Muy buena currículo idea. en el Mi gobierno TIC, pasado. esa va a ni lo ser tu tomaron. tarea. Eso No, ya está. forma- Nosotros ya forma tenemos, parte de la forma parte de estrategia. la Estrategia Nacional de Bueno, ¿y Ciberseguridad. cuándo se va a implementar? Quiero saber. No, y estamos hablando con el Ministerio de Educación porque ellos tienen Bueno, que pero dame abordar. alguna, porque si no estamos hablando hace 3 años, No, 4, a ver, 5, 6. lo primero que a ustedes nosotros, les compete. lo que nosotros dijimos es empezar con escuelas abiertas, ¿verdad? Que es un espacio fuera de la malla curricular, porque meter en la malla curricular inicialmente eso genera un problema porque hay que capacitar a los instructores, formar y eso es un proceso muy largo. Entonces, escuela abierta es un espacio que estamos nosotros propiciando para poder tener estas charlas y estas capacitaciones y eso ya va a ocurrir probablemente a fines de este año. Fabuloso. La gente que me gusta me dan las claras del alba. Bueno, realmente se nos reba el tiempo. Todo queda por seguir discutiendo, sin lugar a dudas, pero es una alerta, famosa la alerta en el auto, ¿verdad? La luz roja que debemos tener en cuenta. Yo lo que le pregunto, a ver, en 40 segundos me tiene que decir alguna propuesta de qué podemos hacer y sobre todo qué podemos hacer los ciudadanos comunes y silvestres. Ya el Estado, ustedes van a ver cómo hacer para colaborar con ellos y ustedes también en pedir, obviamente, asesoramiento, colaboración, me imagino, ¿verdad? No supuesto. hay que ser tan autosuficiente. A ver, Yo tengo 3 cosas concretas. Primero, no se asusten. Este tema no hay que verlo con miedo, hay que tomarle gusto. Es un juego serio como el ajedrez. Segundo, no confíen en las personas que están nerviosas, que todo el rato playándose sobre este tema, ¿sí? Muchas veces lo que están queriendo hacer es defender intereses y darle aire a muchos de estos grupos también que son maliciosos. Tercero, dedíquenle una semana a la ciberseguridad. Perdón, 1 hora a la semana. 1 hora a la semana, lee, hay recursos, ¿sí? Se puede usar ¿Lee dónde? ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, describirle, yo tengo este teléfono, hago esto, ¿cuál es lo que puedo hacer? ¿Cuál es lo primero que puedo hacer? Ajá. ¿Verdad? Y ahí, pero se le dedica un tiempo constante, Ajá. sin asustarse.
Toda la semana que le dediquemos a eso. Una hora. Es algo importante en la Es vida. muchísimo, una hora toda la semana. Una hora cada 2 semanas, entonces. Pero algo. Una hora cada dos. Claro, no, es Algo. verdad, aunque sea consultar, como vos decís, y tomar algunas Algo medidas, constante. te bajan ciertas... ahora vamos a Luis Benítez, porque entonces así de paso también le contesta brevemente. Concretamente, yo creo que tendría que abrir una mesa donde por lo menos 2 personas del MITIC estén de la parte técnica, con 2 personas en la comunidad, sin los empresarios exitosos que se drenan todo el presupuesto del Estado en general, de MITIC en particular. Si de esa mesa salen acciones como propuestas, si se ejecutan, yo te digo que va a tener mucho más apoyo de la comunidad en sí para las acciones a futuro. Va. Nosotros, a ver, yo me senté contigo, Lucho. Espera, y no, está siempre... después te toca al final. Vamos, por favor, a Carlos Infran. ¿Qué querés resaltar? Nada, Departamento contra el Cibercrimen en las redes y el teléfono 021 44 31 26 para denuncias y asesoramiento en materia de ciberseguridad. Asesoramiento también. Claro. Perfecto. Vamos entonces ahora a Pedro. Sí, recordarle a las personas, a la ciudadanía en general, que está el CERT, ¿Qué es CERT? El CERT, Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, que depende de la Dirección de Ciberseguridad del MITIC. Sí. Es la que apoya todos los incidentes que están ocurriendo. Tiene los canales de ¿Cómo denuncia. yo me comunico con el CERT? Tiene un canal de denuncia que es abuse@cert.gov.py. Ahí recibimos todos los pedidos y solicitudes. Recordar también que dentro de nuestra estrategia estamos impulsando la colaboración público-privada y de la academia, así que vamos a estar trabajando al respecto para generar esos foros, ¿verdad? Gaspar. Bueno, este año cumplimos 25 años. 25 años ¿Quiénes donde cumplimos? mi empresa, nuestras organizaciones, Paraguay Ciberseguro, desde donde venimos capacitando a la gente, porque creemos que el miedo no lleva a nada, pero hay que tener miedo de no criticar y colaborar con quienes llevan los rumbos de nuestro país. Gratuitamente. Gratuitamente. Nosotros creemos que hay que entender el concepto de soberanía digital urgentemente, que hay allá afuera una comunidad de personas que hablan, escriben y leen en guaraní, que está desatendida, adultos mayores desatendidos en ciberseguridad, en seguridad de la información y sobre todo el tema de niños. En lo que va del año, el tema de los celulares fuera de los colegios ha traído un gran alivio, pero ha traído un problema en las casas, salud mental, ciberadicciones, y es algo que no estamos atendiendo. Entonces, la colaboración abierta siempre, estamos siempre para ayudar, y a la gente que nos necesita, nos busca como Paraguay Ciberseguro, estamos en todas partes. Paraguay Ciberseguro, Sí, así, señora. Esa ¿verdad? es nuestra- ¿Algún es teléfono? nuestra responsabilidad social. Ahí mismo también. 81 57 31 57 hace 25 años. Excelente. Bueno, ministro. Bueno, para nosotros primero agradecer este espacio, Mina, porque realmente es importante seguir conversando. Yo creo que las 3 personas aquí enfrente tienen mi celular. Yo lo que les voy a pedir es que si van a hacer la crítica, primero me llamen, porque si queremos construir nosotros como país, realmente la apertura nuestra está. Vamos a trabajar, vamos a solicitar acá a través de Luis esa mesa, ese espacio. Yo soy técnico, yo programé desde los 17 años, ¿verdad? Hice infraestructura, hice... Eso es importante. A ver, vos sos técnico también, ministro. Yo ¿verdad? soy técnico, yo hice es que te pusieron ahí. pacheo de cable UTP, hice base No, porque es de importante para un datos, cargo como este, entender. Imagínate si me ponen a mí el MITIC, por ejemplo. ¿verdad? A ver, no, pero puede ser. Tuvimos ministros de MITIC que, Sí, que no no sabían eran nada, ni... que sean menos que yo, sí. Así que no, y era un problema porque él fue mi cliente en mi inicio de técnico. Y en cada lío que me metía no sabe lo que era. Pero sí, de vuelta, nosotros la apertura total en este tema, las críticas van a seguir, nosotros estamos abiertos a la crítica, no hay ningún problema en recibir críticas, siempre y cuando también vengan recomendaciones o propuestas concretas, ¿verdad? Porque yo digo siempre, la crítica es fácil cuando vos estás del otro lado. Por eso pedí propuestas concretas, pero qué Sí. importante, si de verdad, porque por lo menos hay demostración de apertura porque vino, se sentó a la mesa con gente que le critica muchísimo, digamos, ¿verdad? Y eso para mí es una buena señal. Yo ¿verdad? reconozco, el 9 de mayo, Sí. cuando comenzaron las filtraciones, yo le llamé a él y él me derivó con Pedro. Eso lo reconozco. Es interesante. Ahora lo que Todos yo quiero... estamos en el mismo barco. Por eso, entonces ahora lo que hay que hacer es ejecutar, digamos, Así ¿verdad? es. Sentarse, planificar y ver, y también que el Estado paraguayo y el gobierno, obviamente, vamos a decirle a Carlos Fernández que dé los recursos, que dé los También. recursos. No, Carlos Fernández es un amigo, se porta muy bien con Bueno, nosotros. más recursos, Carlos Fernández. Bueno, muchísimas gracias por estar. De verdad, voy a recurrir a ustedes
porque queremos saber en serio, desde la seguridad personal, inclusive también con los niños. Yo tengo nietas, ¿verdad? Y conozco casos, Gaspar, que tenés que son realmente de terror con los niños. Ahora sí me despido, chau, chau. Hasta el próximo domingo, que tengas una muy, pero muy buena noche. Chau, chau. Me dan las claras del alba.